Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Pidamos a Dios su bendición para esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo que queremos poner en tus manos, Señor. Y rogarte que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, de tu verdad. Que hoy sea un día de milagros en nuestro espíritu, Señor. Milagros de salvación, milagros de santificación, milagros de restauración en nuestras almas, Señor, en nuestras vidas. Nos disponemos para oír tu voz. Tu voz es la voz más importante, Señor. Tu voz permanece para siempre. Tu voz es verdad, Señor. Santifícanos hoy y enséñanos lo que significa creer en ti, lo que significa ser salvos, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En Hechos, capítulo 16, versículo 31, la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán ¿qué? Serán salvos. En este texto que acabamos de leer, esas son palabras del apóstol Pablo a un señor que era carcelero en la ciudad de Filipos. Y la ciudad de Filipos era una ciudad no judía. ¿Habría judíos? Por supuesto que sí, pero la ciudad no era judía. Y lo más probable es pensar que este carcelero filipense pues no era judío. Si era carcelero, posiblemente estaba al servicio del imperio, ¿no? Entonces era lo que el Nuevo Testamento diría un gentil, ¿bien? Alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Ahorita más adelante vamos a volver a hablar de este señor carcelero, pero las palabras que Pablo le dice a él, que esas son estas: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos, vienen como respuesta a una pregunta importantísima que él le hizo a Pablo, y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Bien? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Amén. Amén. Pero, ¿qué significa realmente creer en Jesús? ¿Qué significa realmente ser salvos? ¿Será que es suficiente una simple confesión de decir yo creo en Cristo? Porque mucha gente piensa eso. Cuando hablamos, no, él es creyente, nos referimos a que cree en Jesús, ¿cierto? No, él cree en Jesús. Y si la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, y yo creo en Jesús, pues entonces, ¿qué? Pues yo soy salvo. ¿Cierto que así razonamos? Yo creo que yo soy salvo porque yo creo en Jesús. O sea, en ese caso nos estamos basando en una confesión. Como yo digo que creo en Jesús, entonces debo ser salvo porque la Biblia dice que si creo en Jesús soy salvo. Deberíamos pensar en eso, reflexionar en eso. ¿Es suficiente una simple confesión? O si lo miramos de otro modo, la salvación y el creer en Cristo, o la salvación por creer en Cristo, es un único evento en nuestra vida. De pronto no somos de los que piensan que por solo decir yo creo en Jesús ya soy salvo, pero somos de los que decimos, no, yo creo en Jesús realmente, por lo tanto yo soy salvo.
y ya. O sea, yo creí, en el caso mío, Juan Manuel, hace veintitantos años, 22 años, y por lo tanto yo soy salvo. Yo fui salvo hace 22 años. Y esa es la historia de mi vida. Hay personas que creen que eso es la vida cristiana. Cree en Jesús, eres salvo y ya, listo. Lo lograste, lo hiciste. Pero creo que lo que la Biblia enseña es diferente. Aunque la Biblia lo enseña en diferentes pasajes de diferentes maneras y de ahí todos nosotros extraemos algo que llamamos doctrina, enseñanza. En mis propias palabras, si a mí me dicen qué es la salvación, yo podría describirla o ilustrarla de la siguiente manera, y es, la salvación es, somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Bien, de nuevo, somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Eso es lo que yo veo que la Biblia enseña que es la salvación. Dicho en otras palabras, hay una salvación pasada, que es cuando yo creí en Cristo y recibí la salvación, pero estoy viviendo una etapa de salvación presente, en la que estoy siendo salvado, y voy a una etapa de salvación futura, en la que seré salvado. Pero ¿cómo así? Vamos a estar hablando de eso hoy, pero en la teología, tres términos los teólogos usaron para hablar de estos tres procesos de salvación. El primero es justificación, el segundo es santificación y el tercero es glorificación. Son los tres procesos de lo que llamamos salvación. Entonces yo no creo que sea algo que sucedió en el caso de Juan Manuel hace veintitantos años, en el caso de fulano hace 5 años, hace 10 años y ya soy salvo, ya sucedió. Entonces hoy vamos a ver qué hizo Dios para que nosotros fuéramos salvos y por qué fue necesario. Vamos a responder esa pregunta hoy. ¿Qué hizo Dios por nosotros para que fuéramos salvos? Vamos a responder otra pregunta que es, ¿y qué hicimos nosotros para que fuéramos salvos? Y una tercera pregunta que es, ¿qué nos queda por delante? O sea, ¿qué necesitamos hacer en adelante en materia de nuestra salvación? Entonces, en primer lugar, ¿qué hizo Dios por nosotros para que fuéramos salvos? ¿Y por qué fue necesario? Nosotros por lo general pensamos, o bueno, no sé si haya sido tu caso, yo he conocido personas así, y yo no hablaba como voy a hablar ahorita, pero yo creía que yo era buena persona. Si yo me comparaba con un terrorista, con un ladrón, con un atracador, con fulano tal que hacía tal cosa, pues yo no hacía eso, yo me consideraba mejor persona. Pero también he escuchado personas que sí hablan de la siguiente manera y es como, yo siempre fui muy espiritual. Toda mi vida he sido muy espiritual. Dios siempre ha estado conmigo y yo siempre tuve una inquietud acerca de Dios y lo busqué y, y ahora lo conozco y ahora lo sigo a Él. Hay otras personas que de pronto no hablan así, pero dicen cuando se enteran que la Biblia enseña que Dios nos eligió. Recuerdan que hablábamos de eso la semana pasada, que Dios nos eligió. Dicen, uy, si Dios me eligió, tuvo que haber sido, pues Él vio algo, ¿no? Él tuvo que haber visto algo en mí para que me eligiera, para que me escogiera. No sé qué fue, Señor, muéstrame qué fue lo que viste en mí, ¿cierto? De hecho, alguna vez escuché a un predicador enseñando en un evento. Él decía, usted cuando se va al supermercado y va a comprar frutas y verduras, ¿qué escoge? ¿Lo peor? ¿Lo que está dañado? No, usted escoge lo mejor.
Así mismo Dios te escogió a ti, dicen ellos. Todos, amén. ¿Sí? Dios te escogió a ti porque Dios escoge lo mejor. Pero yo no veo que eso sea lo que la Biblia enseñe, que Dios escoge lo mejor. No veo eso en la Biblia. Entonces, en vez de ver que nosotros siempre éramos súper espirituales, súper buenas personas, encontramos a Dios, ahora lo seguimos, o si no, Él nos escogió porque Él vio algo bueno en nosotros, porque Él escoge lo mejor. ¿Qué sí dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Sabes? Voy a hablar de 3 cosas. Son más, son muchas más, pero quiero hablar solo de 3 para que te lleves una idea de en qué estado nos encontró a nosotros el Señor antes de salvarnos. La Biblia enseña que nuestra condición natural era de rebeldía absoluta en contra de Dios. Nuestra condición natural era de rebeldía absoluta en contra de Dios. Romanos capítulo 8, del 7 al 8 dice así: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. De nuevo tengo que preguntarlo. ¿Cuándo? Siempre. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Y cuándo obedeció las leyes de Dios? Nunca. Mira estas palabras, esto es categórico, ¿sí? Nunca obedeció las leyes de Dios. ¿Y cuándo lo hará? Jamás lo hará. ¿De qué está hablando Pablo? De tu naturaleza pecaminosa, de mi naturaleza pecaminosa. Y eso es algo que ha estado con nosotros desde que nacimos. Nosotros nacimos así. Ahorita que ya somos salvos, que somos cristianos, tenemos otra naturaleza. Tenemos 2 naturalezas en nuestro ser. Está en parte esa naturaleza pecaminosa, pero también Dios ha puesto en nosotros una naturaleza divina. Entonces ahora podemos agradar a Dios. Ahora podemos hacer un montón de cosas. Pero si no tenemos la naturaleza divina, ¿qué nos queda? ¿Solo la naturaleza qué? Pecaminosa. ¿Y la naturaleza pecaminosa puede agradar a Dios? No puede. Y de hecho no es que no pueda únicamente, no quiere. No quiere agradar a Dios. Versículo 8 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahora quiero que pienses en ti. Yo no sé si todos aquí son salvos. Si hay alguien aquí que no es salvo, lo que estoy diciendo es su condición actual. Si alguien ya es salvo, estoy hablando de su condición pasada. Pero si es tu condición actual o era tu condición pasada, debes saber eso. Cuando solo hay naturaleza pecaminosa en ti, tú no puedes agradar a Dios, no quieres agradar a Dios. Buscas a Dios para que te bendiga, para que te haga, para que te dé, pero no quieres agradarlo a Él. No buscas agradarlo a Él. Porque tu naturaleza es enemiga de Dios siempre. Siempre. Incluso cuando dices, Dios lo bendiga, si Dios quiere, amén, lo que sea, pero si tú solo tienes naturaleza pecaminosa, tu naturaleza está siempre en enemistad con Dios. Y no puedes agradar a Dios. Y nunca lo harás dominado bajo esa naturaleza. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. ¿Qué más dice acerca de cómo éramos nosotros antes de ser salvos? Dice que sin Cristo estábamos espiritualmente ciegos y no podíamos ver la verdad. No dice que teníamos un polvito ahí, algo ahí que nos tenía irritaditos y estábamos así. No, no dice eso. No dice que era que estaba nubladito y no podíamos ver bien. No dice que teníamos cataratas espirituales, dice que estábamos ciegos. Y un ciego sencillamente no puede ver. Si acá hubiera una persona ciega y yo le dijera, tome, léame acá 2 Corintios capítulo 4. No va a poder. No va a poder. Sencillamente no va a poder. Así éramos nosotros antes, espiritualmente.
totalmente ciegos, no podíamos ver, no podíamos entender nada, así éramos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5 dice lo siguiente: si la buena noticia que predicamos, es decir, el evangelio, está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. O sea, de la gente que se pierde eternamente en el infierno, la verdad del evangelio está oculta a ellos. ¿Por qué? Versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Ves lo que hizo Satanás? Cegó la mente, o sea, los dejó ciegos en su entendimiento, no tienen entendimiento. Cegó la mente de los que no creen. Atentos, lo que está queriendo decir es que no creen porque están ciegos. No dice que porque están, ¿cómo eso sería al revés? No creen porque están ciegos, esa es la verdad. No dice que están ciegos porque no creen, no. No creen porque están ciegos. Satanás los tiene enceguecidos y por eso es que no creen. Escúchame esto, no pueden creer. Están incapacitados. Te podría decir, si quisieran creer, no podrían. Pero ¿sabes cuál es la inhabilidad tan tremenda que hay aquí? Que no es que si quisieran, no podrían. Es que no quieren. No quieren entender. Solo tú cuando ya eres cristiano y hablas con una persona que no es cristiana y le predicas el evangelio y la persona dice, uy, tremendo, no sé qué, dice más, uy, chévere y ta, pero no pasa nada, ahí es cuando tú dices, es increíble, es increíble. Me esforcé por dejárselo claritico y no entendió. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Te ha pasado con familia? Ahora, el problema es esto, que es una ceguera espiritual. ¿Y cuál es el asunto con la ceguera espiritual? Que no la vemos. Por lo tanto, podría decirte, ¿será que tú eres esta clase de persona? Que uno le habla y le habla y le habla y no entiende, y por lo general uno va a decir, ¿yo? No, yo sí entiendo. Pero ¿cómo estás viviendo? Si es que es el caso en que tú no eres salvo y estás aquí, esta es tu condición. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa. ¿Son qué? Incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Saben yo de qué sí me acuerdo? Aunque no me daba cuenta de que estaba ciego, hoy en día sí me puedo acordar de que yo antes de ser cristiano decía que era cristiano. ¿Sí? Y yo armé un grupo de rock, a mí me gustaba el metal, era como de heavy el grupo y le pusimos el nombre Metanoia porque encontramos por ahí que metanoia significaba arrepentimiento en griego, darle la espalda al pecado y le pusimos al nombre al grupo así, Metanoia, y nosotros dijimos, uy, vamos a hacer un grupo de rock y vamos a tener unas letras así que digan la verdad y no sé qué. Y cuando nos pusimos a componer canciones con mi hermano, abríamos la Biblia, a ver, no conocíamos eso y abríamos a ver qué encontramos por acá. Y veíamos un pedazo, listo, suena como chévere, listo, hagámosle. Y empezábamos a componer la canción y era un pedacito de letra de la Biblia con un otro montón de cosas que eran pura mentira. ¿Sí? O sea, esas letras no tenían nada que ver con la verdad, pero nosotros creíamos que estábamos haciendo algo. ¿Sí? Yo leí muchas veces la Biblia en ese entonces y les confieso, para mí eso era un libro raro. ¿Alguien se siente identificado con eso? Sí. Porque estábamos ciegos. Y en tercer lugar, la Biblia también enseña que nuestra condición espiritualmente era de muerte. Muerte espiritual.
No debilidad, enfermedad, no, muerte espiritual. O sea, separados absolutamente de Dios. Es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente ¿cómo? Muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Y cuáles eran las marcas de esa muerte espiritual? Dice el versículo 2, antes vivían pecando. O sea, el pecado era algo habitual en sus vidas. Y cuando hablamos de pecado, no quiero que te imagines únicamente por allá drogadicción, robos, orgías, quién sabe qué cosas. No. Sencillamente el hecho de que yo me levanto y vivo y Dios no tiene nada que ver conmigo en mi día y yo estoy pensando en otra cosa y quiero otra cosa, busco otra cosa, Dios no está por ningún lado. Eso es vivir pecando. ¿Cuáles eran mis pecados desde entonces? Cuando yo estaba separado de Dios, yo nunca asesiné a nadie, pero me la pasaba pecando. Mis pensamientos, mis intenciones, todo apuntaba al pecado, a mi egoísmo, a mis propios deseos. Mira lo que dice ahí, ustedes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú te dejabas guiar por el diablo? ¿Tú eres consciente de eso? ¿O tú dices, yo dejarme guiar por el diablo? Jamás, si yo siempre he sido muy esto y muy lo otro. La Biblia dice esto acerca de ti. Y si tú dices que no, no es la Biblia la que está mal. Nos dejábamos guiar por el diablo, así no creyéramos en el diablo. De hecho, si no creías en el diablo, te estabas dejando guiar por el diablo para no creer en él, porque a él le conviene eso. Se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa, Satanás hoy en día todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Así sea tu familiar más querido. Satanás actúa por medio de esa persona si esa persona no ha sido salva. Satanás actúa por medio de esa persona, porque esa persona es desobediente a Dios. Todos nosotros, versículo 3, vivíamos así antes. Todos nosotros. No hay ninguno que pueda decir que no. Algunos pecaban de formas más terribles que otros, sí, sin duda. Pero todos nosotros vivíamos así, todos nosotros estábamos muertos. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese diagnóstico? Absolutamente rebeldes, ciegos, muertos. Entonces es donde viene la pregunta. ¿Cómo es posible que una persona así se vuelva cristiana? Piensa en eso. Porque si tú has pensado, no, es que yo creí en Cristo. Yo tomé la decisión de creer. Yo te puedo decir, sí, pero ¿qué es lo que estás entendiendo? ¿Que entonces tú eres mejor que los demás porque tú creíste? ¿O que los demás no han creído porque son tan duros, pero como tú ya creíste, entonces no eres tan dura? ¿Qué es lo que estás queriendo decir de ti mismo o de ti misma cuando piensas así? La verdad no es esa. Te estás saltando algo que ninguno de nosotros vio cuando creímos. Y es que Dios operó antes de que creyéramos un milagro en nosotros y no lo vimos. Amén. ¿Cómo así, pastor? Dios, vuelvo y te digo, una persona muerta, ciega, absolutamente rebelde, no puede ser cristiana. No quiere, no lo va a hacer nunca, porque no entiende, no ve, no quiere, nada, nada, nada.
Entonces tú dices, ¿pero qué pasó? Porque finalmente sí creí. Porque Dios hizo un milagro en tu vida. Dios intervino milagrosamente en tu vida. ¿Qué hizo? Si estábamos muertos espiritualmente, la Biblia enseña que Él te dio vida juntamente con Cristo. Amén. Él te dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida no te la podías ganar. ¿Por qué? Porque eras un rebelde ciego muerto. Y muchas otras cosas más. Por lo tanto, esa vida, ¿sabes qué fue? Un regalo. Entonces, si algún día te preguntas, oiga, ¿qué habrá visto Dios en mí para escogerme? Nada. Esa es la respuesta. Si se trata de lo que vio en ti, sería solo cosas que le enojan. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él es grande en misericordia. Y no solo eso, dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces, si a ti te escogió y a otro no, no es porque tú seas mejor que el otro, es porque sencillamente te quiso escoger a ti, porque quiso. Qué honor, ¿no? Que Él nos haya escogido así, porque pudo haber pasado de largo y eso hubiera sido justo, pero no pasó de largo. No pasó de largo. Es como el día, tal vez, el día que yo me convertí, una mujer en la iglesia le dijo a una chica, vaya, pase, corra entre las sillas. Qué ironía. Bueno, corra entre las sillas. Y yo estaba ahí, era mi primera vez en una iglesia cristiana. No, no era mi primera vez, yo, o sea, desde niño yo voy a iglesias cristianas, pero era mi primera vez en una iglesia cristiana en la que estaba sintiendo algo especial, ¿sí? Y yo la empecé a ver corriendo y yo, ¿y cómo para qué me coja a mí? Y él pasó y pasó, pasó, pasó y venía corriendo acá y me agarró del brazo y yo, ay, preciso. Y fueron allá y me subieron y me oraron. Y Dios me dijo en ese momento algo que tocó mi corazón y desde ese día yo le entregué mi vida al Señor. ¿Ustedes creen que esa chica mientras estaba corriendo dijo, uy, a ese guapo que está allá voy a ir a hacer? No, ¿cierto? Ella no pensó en eso. Yo creo que ella iba corriendo y sencillamente lanzó el brazo y ya. Pero Dios estaba detrás de eso. ¿Sí? Cuando Dios nos escoge no como esa chica, o sea, no es una Sara y es porque a él le place tener esa misericordia, pero en lo que sí se parece a la elección de esa chica es que no fue nada que haya visto en mí. No fue nada que haya visto en mí. Absolutamente nada. Así Dios te escogió a ti. Y te salvó. Gracias a Él, porque nosotros, ¿cómo estábamos? Perdidos. Ese corazón rebelde nos lo cambió y nos dio un corazón nuevo. Ese espíritu que estaba muerto nos dio uno nuevo. Y no solo eso, puso su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y nuestros ojos espirituales ciegos, Dios les dio vista otra vez. Dios hizo que la luz resplandeciera en nuestros corazones para que pudiéramos ver la verdad. Todo eso fue un milagro. Todo eso es un milagro. Es el milagro más grande que hemos experimentado. Lo curioso es que no nos dimos cuenta de qué pasó, ¿sí? Pero haz de cuentas más o menos como esto. Cuando Jesús hizo milagros en la Biblia, no los hizo para decir, mire que yo soy un milagrero, mire que yo soy un curandero, mire que yo soy esto, el nuevo mago de la ciudad. No. Cuando Jesús hizo milagros, los hizo intencionalmente para mostrar una realidad espiritual. Todos. Cuando convirtió el agua en vino no es para que nosotros estemos diciendo, Señor, ¿y cuándo vas a convertir el agua en vino acá?
No, era para enseñarnos que Él es el gozo de nuestras vidas. ¿Sí? Cuando Él cuando Él multiplicó los panes y los peces, no lo hizo para que nosotros estemos diciendo, Señor, ¿y cuándo me va a llegar a mi comida gratis? Que yo veo la nevera y no la veo que la llenaste, Señor, ¿qué pasa? No, Él no hizo esos milagros por eso, Él hizo esos milagros para que nosotros entendiéramos que Él es el pan de vida y Él es el que sacia nuestra hambre espiritual, los vacíos de nuestro corazón los llena Él, ¿sí? Y así es con todos los milagros tienen una verdad espiritual detrás. Con la resurrección de Lázaro, Él nos estaba enseñando lo siguiente, que lo que Él hizo con Lázaro es lo que hizo en nosotros. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. ¿Cuántos días habían pasado? 4. ¿Qué decían las hermanas? Que cómo estaría ya todo en la tumba. Estaba oliendo terrible, ya llevaba 4 días muerto. Jesús dice, corran la piedra. Y Él da una orden. Lázaro, sal fuera. ¿Cómo lo pudo haber experimentado Lázaro? ¿Ustedes creen que Lázaro estaba por allá en no sé dónde, en una parte desconocida, y escuchó una voz con eco? Lázaro. Y él, ¿por dónde es que suena? Ah, por aquí, por aquí. Lázaro. Y fue llegando hasta que vio el cuerpo y ¡pum! Y se metió y se paró y salió de la tumba. ¿Ustedes creen que fue así? No, yo no creo que haya sido así. Yo creo que sencillamente él se murió. No sé si habrá tenido una experiencia, la Biblia no nos dice, pero de repente él escuchó como si estuviera dormido y escuchó a alguien afuera diciendo, Lázaro, sal fuera. Y él, ¿y yo qué hago acá vendado? ¿Sí? Así me lo imagino. En otras palabras, él no se dio cuenta del milagro. Solo cuando ya le quitan las vendas y dices, ¿qué pasó? Yo pienso que él tuvo que haber reaccionado después de. ¿Sí? Pero lo demás, lo que yo me imagino es que él escuchó a Jesús llamándolo fuera de la tumba. Así de sencillo. Yo creo que así fue el milagro con nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros? Sencillamente Él nos dio vida nueva. Él produjo en algo que nosotros llamamos regeneración o nuevo nacimiento. Él nos dio el nuevo nacimiento. No lo obtuvimos nosotros por ningún medio, a Él le plació darnos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para ser salvos? ¿Qué enseña la Biblia? Pues que nosotros creímos y nos arrepentimos. ¿Cuál fue nuestra parte? Creer y arrepentirnos. Atención, entonces tú podrás decir, ¿cómo así? Yo creí y me arrepentí y fui salvo, o el Señor hizo algo y fui salvo. No entiendo. Tenemos que distinguir términos. Si tú piensas que tú creíste, te arrepentiste y cuando creíste naciste de nuevo, estás equivocado. Porque entonces estás creyendo que tú sí tenías la capacidad de creer y arrepentirte. Pero no fue así. Tú naciste de nuevo por un milagro de Dios y al nacer de nuevo tienes un espíritu nuevo, tienes un corazón nuevo, tienes deseos nuevos y escuchas el evangelio y ahora lo entiendes. Porque ahora hay luz, ahora ves. Y como ahora lo entiendes, ahora puedes creer y arrepentirte. Y cuando crees y te arrepientes, eres salvo. Y todo eso sucede de una manera casi simultánea que ni nos damos cuenta. Nosotros no nos dimos cuenta de cuándo resucitamos. ¿Cómo es nuestra experiencia? No, a mí me habían predicado, en mi caso, yo llevaba yendo a iglesias desde chiquitico. Y no entendía, y no entendía, y no entendía. Me bauticé. Hice el curso. Me saqué 5 sobre 5. Y no entendía. O sea, entendí aquí, pero no aquí. Cuando me fui a bautizar, mi celebración fue irme a emborrachar. Me bauticé, vamos a emborracharnos. ¿Sí? No entendía. Pasó un año más y algo sucedió y empecé a entender. ¿Qué sucedió? Dios me dio vida nueva. Y entonces cuando me dio vida nueva, ahí sí creí y me arrepentí.
Eso fue lo que sucedió contigo. Entonces no fue que creyeras para nacer de nuevo, fue que Él te dio nuevo nacimiento y por eso pudiste creer y arrepentirte y ahí fuiste salvo. Porque la promesa es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. En el momento en que tú creíste y te arrepentiste, en ese momento recibiste el perdón de tus pecados y la reconciliación con el Padre. Amén. Amén. Eso fue lo que tú hiciste. Primera de Juan 5:1 dice lo siguiente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Le estás prestando atención a estas palabras? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. No está diciendo, todo el que crea que Jesús es el Cristo nacerá de Dios. ¿Ves cómo la conjugación de los verbos cambia el sentido? No está diciendo, todo el que crea en Jesús nacerá de Dios. Si así dijera, entonces significa que yo primero creo y después nazco de nuevo. No, lo que está diciendo es, todo el que cree, ¿y ese cree en qué tiempo está? Presente, continuo. Todo el que cree en Jesús ha nacido de Dios. Podríamos casi que decirlo de la siguiente manera. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido de Dios. Dios operó el milagro y nosotros creímos. Ese fue nuestro aporte, digámoslo así. Que igual es un don de Dios, porque si no hubiéramos tenido esta nueva vida, no hubiéramos podido creer. ¿Cierto? Entonces, volvamos al carcelero, filipense. ¿Qué pudo haber sucedido en la vida de él? Imagínatelo de rodillas, temblando, con cara de horror, de angustia, diciéndole a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínatelo así. Ahí es donde uno queda ahí. ¿Qué sucedió? 3 doritos antes. ¿Qué sucedió para que él hubiera llegado a ese estado? ¿Qué sucedió? Yo me lo imagino de esta manera. Si el hombre era filipense, él no tenía ni idea de Cristo, del Evangelio, ni nada. Pero seguramente se enteró como carcelero, le van a traer unos presos que están hablando de un tal Jesús. Y se armó una revuelta por allá, se armó un boroló y los van a traer a la cárcel. Tal Jesús, bueno, listo, que los traigan. Se los trajeron y él los vio y dijo, estos presos tan raros, no los veo amargados, no los veo enojados, no los veo tristes. Yo nunca había visto presos tan felices. Los mete ahí, los dejan amarrados y él se queda mirándolos y estos, ¿qué? Como diferentes ellos, ¿no? No sé si pasaron varias noches, pero si pasaron varias noches, él está allá vigilando a todos los presos y de repente esos 2 presos raros empiezan a cantar canciones a Dios. Y están allá cantando alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Brillarás, yo sé que no tardarás. Sí, canciones lindas y es porque están cantando si están presos. ¿Qué tienen estos 2? No sé si esos presos de pronto en algún momento le hablaron del Evangelio, pero supongamos que sí, le hablaron del Evangelio y él está como loca, pero bueno, curioso, ¿no? Curiosa esta gente. Listo, bien. Hasta que una noche él se pega su momento de relax y dice, ay, me voy a ir a dormir a la casa. La casa seguramente le queda por ahí cerca y las prisiones le quedan a unos metros. Entonces él se va a la casa a dormir y ¡pum! Viene un terremoto. Y él se despierta. Él dice, terremoto, los presos. Se va corriendo y cuando entra ve que todas las prisiones están abiertas. Y él dice, aquí fue. Se desgonza ese tipo de la angustia. Porque dice, se me volaron los presos. Me van a matar. No sé cuál pudo haber sido el nivel de angustia, pero la Biblia dice que él coge una espada para matarse. Considera que es mejor solución matarse que esperar a que lo cojan y lo castiguen,
Quién sabe si lo torturarían, no lo sé, pero él considera que es mejor matarse. Y cuando coge la espada y se va a matar, sale Pablo con los otros presos, seguramente con los grilletes, así, y les dice, aquí estamos, no te mates, todos estamos aquí. Y él en ese momento, cuando ve que es el mismo Pablo el que estaba cantando, el que de pronto le había dado un mensaje de Cristo y todo eso, él dice, este hombre tiene algo especial, bota la espada y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si él le está preguntando qué debo hacer para ser salvo, es porque entonces ya tiene una idea de que él necesita una salvación, que de pronto ya le había escuchado a Pablo, pero no lo había entendido. Es en este momento donde él cae de rodillas y entra en una crisis que Dios hace, sal, fuera, Lázaro, en la vida de este hombre. Pienso yo que esa pregunta de él es la pregunta de un nacido de nuevo. Porque un no nacido de nuevo no quiere ser salvo. Entonces Pablo le responde y le dice, cree en el Señor Jesús. No nos imaginemos que ahí es la primera vez que le habla del Señor Jesús. No creo. Le dice, cree en el Señor Jesús. Y él dice, del que me hablaron ayer, por decir algo. Y serás salvo tú y toda tu familia. Y él se para y dice la Biblia que se los lleva a la casa, les lava las heridas y ellos le predican el evangelio de nuevo a él y ahora a toda su familia, y todos creyeron en el Señor. Y todos se gozaron por haber creído en el Señor. Todos fueron salvos. Él creyó en Cristo y fueron salvos él y toda su familia. Amén. Amén. Y al igual que el carcelero, nosotros creímos y nos arrepentimos y fuimos salvos. Amén. Gracias a Él. Gracias a que Él intervino. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. 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 Pero aquí tenemos un pequeño problema. Y es que creemos que el carcelero ese día creyó, con su familia fueron salvos y comieron perdices y fueron felices. Se acabó la historia. La Biblia no nos habla más de ellos. Como no nos habla más de ellos, pues nosotros lo dejamos ahí en final feliz. Y por lo general pensamos que en nosotros es igual. Yo creí y fui salvo hace tantos años y ya, se acabó la emoción. De aquí en adelante sigo en mi vida cristiana, pero ya soy salvo. Vamos a responder la tercera pregunta. ¿Qué necesitamos hacer en adelante? Sí, ya creí en Cristo, ya soy salvo. ¿Qué necesito hacer en adelante? O en otras palabras, ¿qué significa creer? ¿Qué abarcan esas palabras de Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Será que esas palabras de Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, son una promesa que ya se cumplió en nosotros y ya nos olvidamos de ella? No. En tu pensamiento tradicional, de que yo fui salvo hace tantos años y ya, sí. Diría, sí, eso ya se cumplió, ese versículo ya no tiene nada que ver conmigo porque yo ya creí y ya me salvé. ¿Cierto? Pero ¿sabes yo qué creo? Que ese versículo sigue siendo vigente. Ese versículo sigue siendo promesa para nosotros. El Señor hoy te sigue diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y tú vas a responder, pero ¿salvo de qué? Sí, ya fui salvo. Es que hay muchísimas cosas de las cuales ser salvas. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es el cristianismo? ¿Una religión? No. ¿Qué es el cristianismo? Una confesión donde yo un día oré, Señor, perdóname mis pecados, te confieso como Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora ya pertenezco a la familia de Dios y ya todo está listo. ¿Y eso fue todo? No, el cristianismo es un camino. El cristianismo es un camino de crecimiento. El cristianismo es una ruta de crecimiento. Eso es el cristianismo. Y por lo tanto, si yo estaba aquí hace 20 años y ahora estoy aquí, se supone que este es diferente al que estaba aquí. Se supone, ¿sí o no? ¿Tiene lógica? Sí. Tiene lógica. Se supone que es diferente. En otras palabras, es un camino
donde se espera producción de fruto bueno. Bien, ahora, cualquiera de nosotros, piensa en el día que creíste en el Señor. Piensa en el día que le entregaste tu vida. O en el año en que le entregaste tu vida. Ubícalo, si lo puedes ubicar. ¿Qué hubiera pasado si después de esa decisión voy a ser cristiano, voy a seguir al Señor? Creo en Él, Él es mi Señor, Él es todo lo que yo necesito, Él es mi norte ahora. Después de tomar esa decisión, hubiera salido feliz, ¡boom! Flotachía a toda. Te atropelló y te mató. ¿Para dónde te fuiste? ¿A dónde? ¿Saben o no saben? A la presencia del Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. De una. No ibas directo por tal norte, ibas directo para el cielo. De una, porque creíste en el Señor. Te salvó Jesucristo por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Así de sencillo. Pero ¿sabes qué pasó? No te moriste. Porque yo te estoy viendo. Y te veo muy vivo. ¿Sabes qué significa eso? Que han pasado meses, años, décadas. Y ahí la cosa empieza a cambiar. En otras palabras, si estás vivo, si no te moriste, sino que estás vivo, ahora Dios está esperando otras cosas de ti. El día que te hubiera atropellado el bus, el Señor te lleva con Él y Él no se va a poner a mirar, bueno, ¿y qué pasó con ese temperamento? ¿Y qué pasó con ese orgullo? ¿Y qué pasó con ese egoísmo? ¿Y qué pasó con esto y lo otro? No, Él sabe que no, o sea, te acabas de convertir. ¿Él cómo te va a exigir cambios si te acabaste de convertir y ¡pum! Te cogió el bus? ¿Cierto? Pero si ya han pasado 5 años, ¿tú crees que Dios, y te coge el bus, Dios va a seguir diciendo, no, fresco, igual Él creyó en mí hace 5 años? No, Señor. Él está mirando, bueno, ya pasaron 5 años. Muéstrame los frutos de tu fe. Muéstrame que estás creyendo. Pastor, ¿cómo así usted está diciendo que al comienzo la salvación es por fe y entonces después la salvación es por obras? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes una relación de confianza con Cristo, entonces se supone que mes tras mes, año tras año, esa confianza está desarrollándose. Esa confianza está creciendo, esa confianza está madurando y por lo tanto esa confianza que tú tienes en Cristo la estás aplicando a otras áreas de tu vida, a diferentes áreas de tu vida y cada vez se la vas a aplicar a nuevas áreas de tu vida y eso se va a ver reflejado en una transformación. Por lo tanto, si tu vida no está siendo transformada, más bien déjame preguntarte a ti, ¿y dónde está tu fe? Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame que crees en Dios. Dime en qué has cambiado. Ven y me lo dices. ¿O es que están pasando los años y sigues siendo el mismo? ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es una promesa para ti hoy. ¿Por qué? Porque yo que les dije ahorita, recuerden, la salvación es, somos salvos, o fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Amén. Creí en Jesús y fui salvo. ¿Necesito creer en Jesús ahora? Claro, porque necesito seguir siendo salvado de un montón de cosas que hay en mi vida que no quiero. Yo no voy a seguir hablando de que si yo creí hace 23 años, 22 años, 21 años. No. Yo necesito es creer hoy. Yo necesito creer hoy y yo necesito creer mañana. Ya que sigo vivo. Por lo tanto,
Si este señor Juan Manuel de 39 años sigue vivo, 20 años más, hay que producir fruto. Juan Manuel no puede seguir siendo el mismo. Juan Manuel tiene que seguir cambiando. Juan Manuel tiene que seguir creyendo en Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Qué hay de ti? Solo un amén. Bien, Dirley. Vamos a ser salvos. Los demás no sabemos. ¿O será que sí? Amén. ¿Qué hay de ti? ¿Necesitas seguir creyendo en Jesús? ¿O te vas a quedar diciendo, no, yo creí hace 5 años y ahí se me solucionó todo? ¿Y con eso estoy seguro? No. Muéstrame tu fe, muéstrame tu fe. Entonces, voy a cerrar con lo siguiente. Solo 3 marcas, llamémoslo así, de lo que implica creer cuando el bus no me ha cogido. ¿Sí? ¿Qué implica creer ya que sigo vivo? ¿Qué implica creer ya que sigo vivo? Presta atención. Solo te voy a hablar de 3. Hay más. Esta semana que viene, en el minicurso, van a haber más. Yo sé que ustedes no se van a perder el minicurso porque quieren conocer más, ¿cierto? Quieren aprender más. Entonces, atentos. Quien quiera saber lo que es ese minicurso, necesita una cuenta de Right Now, acérquese a mí al final si es que no la tiene para que la pueda abrir. Y los que ya la tienen, pónganse las pilas. Creer significa reconocerlo como Señor. Solo mencionando 3 marcas de lo que significa creer ya que no me ha muerto. Reconocerlo como Señor. Es decir, no es decir yo creo en Jesús, sino que reconozco que Él es el Señor de mi vida y que Él es a quien debo obedecer. Jeremías 24:7 dice lo siguiente, atentos, me encanta este versículo. Dice el Señor, dice Dios, les daré un corazón que me reconozca como el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Da el corazón, o sea, ¿quién es el que da el corazón? Dios. Y ese corazón, cuando la persona lo tiene, ¿qué hace? Lo reconoce como Señor. ¿Ves? En otras palabras, si tú no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, quizás sea porque no tienes ese corazón todavía. Porque si lo tuvieras, reconocerías que Jesús es tu Señor. Eso es lo que tiene ese corazón nuevo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque se volverán a mí de todo corazón. Por ese corazón nuevo que Dios les ha entregado a ellos, se vuelven. Ahí sí, metanoia. Giran, le dan la espalda al pecado y se van directo a Jesucristo. Conversión. ¿Acaso necesito convertirme? Sí. Y ahí está, ese corazón busca al Señor. Entonces, en primer lugar, creer en Cristo implica reconocerlo como Señor. Ya que el bus no me ha cogido, ¿qué más implica creer? Que yo obedezco a Jesús. Si lo reconozco como Señor, entonces significa que yo qué soy. Si Él es mi Señor, ¿yo qué soy? Su siervo. ¿Y qué hace un siervo? Obedece. ¿Cierto? Ahora Él es mi Padre, ¿yo qué soy? ¿Y qué hace un hijo? Obedecerle. ¿Cierto? Es así de sencillo. Él es mi Dios, yo soy su pueblo. ¿Qué hace su pueblo? Lo obedece. Entonces, otra marca, ya que sigo vivo, de que estoy creyendo, es que lo obedezco. Juan 3:36 dice lo siguiente: los que creen en el Hijo de Dios, ¿qué tienen? Vida eterna. ¿Alguien cree acá en el Hijo de Dios? Amén. Amén. Entonces tienes vida eterna. Gratuito, regalo, fabuloso. Pero resulta que no te cogió el bus,
sigues vivo. Entonces, ya que crees en el Hijo de Dios, ¿qué se espera de ti? Que lo obedezcas. Pero resulta que no. Tú dices que crees, pero no obedeces. Mira lo que dice acá. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Así que si seguiste vivo y tienes una fe genuina, esa fe te tiene que convertir en una persona obediente. Lo que no puedes hacer es decir que crees en Jesús, vivir desobedientemente y creer que tienes vida eterna. No puedes. Mira lo que dice la Biblia. Si vives desobedientemente, no tendrás vida eterna. Punto. No hay nada más que decir. Sino que estos permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así digan que creen, pero no obedecen. O sea, tienen una fe muerta, una fe falsa. Y una tercera marca de esta fe, ya que seguimos vivos. ¿Qué más espera Dios que produzca nuestra fe? Número 3, ser como niños. Amén. Amén. ¿Sabías eso? Que Dios espera que seamos como niños. Mateo 18:3 dice lo siguiente, estas son palabras de Jesús. Él dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, ¿qué va a pasar? No entrarán en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo en cierta manera la salvación a veces parece tan fácil? Como creen en el Señor Jesús y será salvo. Pero vienen otras de estas demandas que uno dice, pero ya no se ve tan fácil. Es que estas palabras no son para el que creyó hoy y lo cogió el bus. Estas palabras son para el que creyó y sigue vivo. Y han pasado semanas, meses, años, décadas, y él dice, tienes que ser como niño. Porque si no eres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños? Un niño cree. Un niño confía sin cuestionar. Un niño pide perdón con facilidad. Un niño perdona con facilidad. Un niño es alegre. Un niño es sensible. Un niño es inocente. Dios quiere que seamos así. Si estamos creyendo en verdad, esto tiene que suceder en todos nosotros. No es que yo tengo un carácter diferente. Es que yo soy santanderiano. Es que yo esto y lo otro. ¿Sí? No, ojo. Tú no puedes estar vivo y ser cristiano y mantenerte en que es que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Tú no te puedes mantener así. No es que yo soy así, es que yo soy asá, es que este es mi carácter, es que este es mi temperamento. No, no puede ser así. Tú no puedes, pues allá el pastor dijo eso, pero yo estuve buscando en Google y vi otra cosa. Estuve leyendo este libro y vi otra cosa. ¿Cómo sabe usted que ese pastor está diciendo la verdad? Ese eres tú, el adulto, el yo pienso por mí mismo, ¿sí? Pero no, el niño es diferente. El niño tiene un corazón diferente. Yo no estoy hablando de tragar entero, que por algo es que hemos madurado y tenemos inteligencia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir, hay que aprender a estudiar, hay que esforzarse, hay que madurar en esas cosas. Pero me refiero al corazón. No al corazón de que está mirando cómo cuestiona todo, cómo encuentra el error para caer encima, cómo esto y lo otro. No. Un corazón de niño. Si no lo tienes, no entrarás al reino de los cielos. Amén. Amén. Como les dije, hay más marcas, pero están en el minicurso. Yo sé que no se la van a perder. Pero son cosas como creer implica negarnos a nosotros mismos, creer implica amar a Jesús más que cualquier otra cosa, creer implica renunciar a todas nuestras posesiones, en fin. ¿Qué concluimos? Hermanos, mientras estemos vivos,
seguimos siendo salvados. Amén. Sigue habiendo salvación, luz, libertad. Tenemos que seguir creciendo. Tiene que seguir habiendo transformación. Por lo tanto, si aquí hoy hay alguien, hay una persona que al escuchar este mensaje dice, yo no sé si soy salvo, hoy lo invito a que crea en Jesús. No necesita llenar una tarjetica, no necesita hacer una oración especial, solo crea en Jesús, crea que Jesús es el Señor. Y si usted cree que Jesús es el Señor, entonces va a empezar a seguirlo. Entonces usted se va a empezar a acercar al Señor y por ende también a la familia del Señor. Crea en el Señor Jesús. Y los demás, los que ya han creído pero están en diferentes etapas del camino, profundicen en su relación con Dios. Sigan adelante. Crezcan, hermanos. Que su confianza en el Señor crezca. Tengan una relación real con Dios. Él los está poniendo a prueba. Crezcan. Y experimenten la transformación. Hay cosas en las que es fácil cambiar. Hay cosas en las que no es fácil cambiar. Hay cosas en las que no queremos cambiar. En todas ellas, solo la confianza en Cristo nos va a ayudar. Amén.